pasar los temas. ¿Vale? Entonces vamos a ver el tema de funciones ortogonales. Ok, hablando de ortogonalidad, muchachos, es un concepto que hemos venido manejando, pero principalmente en vectores, ¿sí? Gráficamente, dos vectores son ortogonales si estos dos son perpendiculares, es decir, si forman un ángulo de 90 grados entre ellos, ¿sí? Hablando numéricamente, si ustedes tenían un vector, por ejemplo, V, que fuera AI más BJ, y teníamos un vector U que fuera CI más DJ, obviamente estos son vectores que están en el plano, no en el espacio, ¿sí? Habíamos dicho que estos vectores son ortogonales si su producto punto me da 0, el producto punto o producto interno, ¿ok? Entonces, eso es hablando de vectores, pero ¿qué sucede cuando no tengo yo un vector o no tengo un par de vectores, sino que tengo un par de funciones? ¿Cómo voy a determinar si estas funciones son o no ortogonales? Ahora, evidentemente, muchachos, hablando de funciones, pues el concepto de ortogonalidad ya no va a cuadrar con este de aquí, porque no se trata de que las funciones al graficarse formen un ángulo de 90 grados. Más bien se trata de que estas funciones sean independientes o linealmente independientes una de otra, ¿ok? Entonces, si nosotros, para poder definir la ortogonalidad de dos vectores, usábamos el producto punto o producto interno, bueno, entonces también necesitamos poder definir el producto interno de dos funciones. Entonces, el producto interno de dos funciones se define de la siguiente manera. Entonces, tenemos una función 1 y una función 2. Y su producto interno se define como la integral entre A y B de F1 por F2. ¿Sí? Este producto interno, muchachos, va a estar definido únicamente en el intervalo AB, ¿sí? Es decir, a mí me interesa ver la ortogonalidad de funciones en cierto intervalo de la recta. Entonces, si yo llegara a graficar esto, pues no quiere decir que se va a cumplir para toda la recta real. O sí podría ser, siempre y cuando mi intervalo de integración sea de menos infinito a infinito. ¿Sí? Entonces, al final, el producto interno de dos funciones, que sería el equivalente del producto punto, hablando de vectores, es una integral. La integral de A a B de la función 1 por la función 2. Entonces, análogamente, si hablando de vectores, dos vectores iban a ser ortogonales cuando su producto interno o producto punto fuera 0, pues de la misma manera, muchachos, dos funciones van a ser ortogonales cuando su producto interno sea 0. Entonces, si esto sucede, si el producto interno de dos funciones me da 0, quiere decir que F1 y F2 son ortogonales. ¿Ok? Bien. Y esto lo podemos ver aquí con un ejemplo muy sencillo. Vamos a tener la función 1 que sea x cuadrada y la función 2 que sea x cúbica. Y vamos a verificar esto en el intervalo de menos 1 a 1. Muchachos, algo bien importante de esto. La ortogonalidad de las funciones está definida en un intervalo, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita con el ejemplo aquí. Es decir, aquí tenemos estas dos funciones y queremos verificar si estas son o no ortogonales en el intervalo dado. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es precisamente realizar el producto interno de ellas.
que no va a ser otra cosa que la interval definida de menos 1 a 1 de la función 1 por la función 2. ¿Sí? Esta va a ser entonces la integral de menos 1 a 1 de x quinta. Y si integramos y hacemos nuestra evaluación correspondiente, esto nos va a dar 0. ¿Qué quiere decir entonces? Pues quiere decir que en este caso las funciones sí son ortogonales en el intervalo dado, ¿sí? Si yo tomara exactamente las mismas funciones, pero cambiara el intervalo, la ortogonalidad no necesariamente se va a mantener. Vamos a verlo. Mismas funciones, solo que ahora vamos a tener el intervalo de 0 a 1. ¿Sí? Entonces tendríamos el producto interno, en este caso sería la integral definida de 0 a 1 de x cuadrada por x cúbica. Esto va a ser entonces y evaluando tendríamos 1 a la sexta menos 0. Y esto nos va a dar un sexto. Muchachos, esto es distinto de 0, ¿sí? Entonces, las mismas funciones en un intervalo distinto no necesariamente cumplen con la ortogonalidad, ¿sí? Hay que verificar para cada intervalo que se nos dé el par de funciones que queremos demostrar. O sea, no porque ya hayamos dicho que las funciones son ortogonales en un intervalo, quiere decir que se vaya a mantener siempre, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Vale? Pero, bueno. Maestro, ¿me escucha? Sí. ¿Podría darle poquito para arriba para tomarle fotos que se me pasó? Por favor. Ahí. Más arriba. Ahí. Ahí, gracias. Muchachos, como les comentaba ahorita, el hecho de que dos funciones sean ortogonales ya no tiene el mismo significado geométrico que cuando los vectores. Es decir, si ustedes graficaran estas dos funciones, x cuadrada y x cúbica, no quiere decir que estas curvas vayan a formar un ángulo de 90 grados, ¿sí? O sea, ese significado geométrico ya no se mantiene. Entonces, nada más para que lo tengan ahí presente, ¿vale? O sea, en funciones ortogonal no es lo mismo que perpendicular. Bien. Existen también ocasiones en las que queramos nosotros encontrarla, o más bien, determinar si cierto conjunto de funciones son ortogonales o no. Es decir, en lugar de estar probando así como que de dos en dos funciones por siempre y jamás, quisiéramos ver si un conjunto completo de funciones va a ser ortogonal. Y a esto, pues precisamente se le llaman conjuntos ortogonales. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos, vamos a suponer, un conjunto de funciones, les voy a poner pi0, pi1, pi2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tenemos, muchachos, varias funciones reales. Para determinar si estas funciones son ortogonales o no, tendríamos que hacer la misma operación del producto interno. Es decir, tendríamos que tomar cada par de funciones y hacer la integral definida en el intervalo que nos interese.
Aquí hay que notar nada más que las funciones deben de ser distintas. O sea, las funciones que yo pueda evaluar para determinar si el conjunto va a ser ortogonal, pues no puedo hacer la integral, por ejemplo, de phi 0 con phi 0. O sea, el chiste es tomar un par de funciones con dos funciones distintas, ¿sí? ¿Cuál sería el único problema de esto? Pues luego resulta que si tenemos un número infinito de funciones, pues tendríamos que realizar un número infinito de integrales para determinar si todas las funciones son ortogonales o no en un intervalo dado, ¿sí? Sin embargo, muchachos, generalmente cuando tratamos de conjuntos, con conjuntos de funciones, las funciones tienen cierta similitud y podemos entonces nosotros hacer o determinar ¿cómo se llama? La ortogonalidad del conjunto sin necesidad de estar agarrando así como que de dos en dos en dos en dos, sino hacer algo en forma general, ¿sí? Y eso vamos a verlo aquí con un ejemplo. Vamos a tener nosotros el siguiente conjunto. 1, coseno de x, coseno de 2x, coseno de 3x, y así sucesivamente. ¿Sí? Y queremos determinar si este conjunto es o no es ortogonal en el intervalo de menos pi a pi. Fíjense, muchachos, que este conjunto, todas las funciones del conjunto son coseno, ¿sí? ¿Qué es lo que va cambiando en las funciones? O sea, entre una función y otra, ¿cuál es la diferencia? La X. La X, el coeficiente en el argumento, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un coeficiente de 1, aquí un coeficiente de 2, uno de 3, seguramente la siguiente función sería coseno de 4x. Entonces, aquí, muchachos, lo que tenemos es coseno de nx. De hecho, la primer función también es un coseno, nada más que en la primer función n vale 0. Entonces tendríamos coseno de 0 que vale 1, ¿sí? Entonces al final lo que tenemos en este conjunto pues son funciones de este tipo, donde n es un entero, bueno, donde n, vamos a decirlo así, está en el conjunto 0, 1, 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, siguiendo lo que habíamos escrito aquí arriba, pues nosotros tendríamos que hacer la demostración tomando un par de funciones distintas. El problema aquí, muchachos, pues es que tenemos un número infinito de funciones coseno, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a agarrar de dos en dos, pues nunca jamás vamos a terminar. Entonces, vamos a tratar de plantear esto de una forma general. Si nosotros distinguimos la primer función, que es al final la que es diferente a todas las demás, y la llamamos phi 0, esta sería la primera función que es el 1, ¿no? Todas las demás funciones, muchachos, todas las demás funciones tienen la forma de un coseno, donde lo único que va cambiando es el coeficiente del argumento. ¿Vale? Entonces, aquí no tendríamos necesidad de tomar 1 con coseno de x, 1 con coseno de 2x, 1 con coseno de 3x, y luego coseno de x con coseno de 2x, coseno de x, o sea, no tendríamos la necesidad de hacer así los pares explícitamente, porque nosotros podemos hacer una generalización de las funciones que van a aparecer en el conjunto, que es esta precisamente de aquí. ¿Sí? Entonces, si yo lo que quiero determinar es si el conjunto completo es ortogonal, pues lo único que tengo que hacer es el producto interno entre phi 0 y el resto de las funciones. ¿Ok? Si este producto interno me da 0, pues obviamente el conjunto completo va a ser ortogonal. ¿Ok? Entonces, primero que nada, vamos a tomarlo así. La primera función, o sea, el 1 con el resto de todas las demás. Y esto me quedaría, pues, de menos pi a pi. La primera función es el 1, pues eso ya
pues vamos a dejar aquí explícito, pero no es necesario, por el resto de las funciones, que sería coseno de nx. ¿Vale? Luego entonces aquí pues integramos, la integral de coseno es seno, completamos el diferencial y vamos a evaluar de menos pi a pi. Recuerden que n, muchachos, es un número natural, ¿sí? O sea, es 1, 2, 3, 4, 5, entonces eso lo puedo sacar fuera de la integración. Entonces aquí tendríamos 1 sobre n y vamos a evaluar. Tenemos seno de n pi menos seno de menos n pi. ¿Vale? Muchachos, si ustedes se van a su calculadora y ponen la calculadora en radianes, sí, en radianes, no sé qué hace cómo se pone esto en radianes. Ok, entonces, si ponen su calculadora en radianes, les voy a pedir nada más que verifiquen que el seno de cualquier múltiplo entero de pi nos da 0. Es decir, si ustedes toman la calculadora y le ponen seno de pi, y pi no lo vayan a poner como 3.14, pongan el símbolo pi o utilicen 180 grados, ¿sí? Lo que quieran. Entonces, seno de pi nos va a dar 0. Seno de 2pi nos vuelve a dar 0. Seno de 3pi también 0. Incluso cuando es negativo, seno de menos pi debe de dar 0, seno de menos 2pi también da 0. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos 0 y 0. Por lo tanto, el producto interno va a dar 0. ¿Vale? Ojo, esto fue la primera función con todas las demás. Ahora necesitamos verificar, porque en realidad no hemos terminado, necesitamos verificar cualquier otro par de funciones. Lo bueno de esto es que ya sabemos la forma general de las funciones. Aquí dijimos que la forma era coseno de nx. Entonces ahora tenemos que verificar esto para cualquier otro par de funciones que no incluya a la primera, ¿sí? Aquí tendríamos phi de n con phi de m. Estoy utilizando n y m, muchachos, nada más porque pues, son los que puse, ¿no? Pero ustedes pueden utilizar cualquier otra letra para indicar que al final son dos funciones distintas. Y pues aquí vamos también a hacer nuestro producto interno de menos pi a pi de dos funciones, coseno de nx y coseno de mx. Recuerden aquí que n y m no son iguales, o sea, son dos, es un par de funciones distintas de los que pertenecen al conjunto. ¿Sí? Entonces, hay que tener un poco de cuidado aquí, muchachos, a la hora de hacer las integraciones. Miren aquí que tenemos un coseno de m y un coseno de nx. Entonces, m y n son distintas. Esto quiere decir que no las puedo yo multiplicar. O sea, esto no es coseno cuadrado, ¿sí? Aquí para integrar, pues tendríamos que utilizar alguna fórmula de integración, ¿no? No sé si traigan ahí formulario de integración. Y si no, déjenme sacar. ¿Saben qué? Recuérdenme ahorita al final de la clase subirles. No sé, se hace que no les voy a poder subir nada más el formulario, pero les puedo mandar el enlace de un libro que tiene un muy buen formulario de integración. Y les tiene así el formulario súper completo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es encontrar una fórmula de integración para dos cosenos distintos, o sea, coseno de n por coseno de n, ¿no? No sé si alguien tenga una ahí disponible. No, aquí se las anoto. Coseno de AU por coseno de BU de U.
¿Ok? Entonces aquí, la fórmula que aparece aquí en verde, pues es la que estaríamos utilizando, ¿no? Que es la integral de dos cosenos distintos, del producto de dos cosenos distintos. ¿Sale? Entonces, en este caso, muchachos, ya haciendo la integral, según lo que tenemos aquí, pues u evidentemente es x, o sea, es la variable, y n es a y b es n, ¿sí? Entonces, esto nos quedaría como el seno de n menos m x sobre 2 por n menos m más seno de n más m x sobre 2 por n más c. Esto va de menos pi a pi. Noten, muchachos, que es importante haber dicho que n era distinto de m, porque si no hubiéramos dicho esto, esta parte de aquí sería una indeterminación, ¿sí? Pero como n y m no son iguales, pues esa resta nunca va a ser 0, entonces no tenemos ningún problema aquí con la integral, ¿vale? Y pues aquí, lo que tenemos que hacer, pues es nada más continuar con la integración, es decir, evaluar aquí. Podemos simplificar un poco, pero no lo voy a hacer porque va a ser álgebra de Otis. Fíjense que al final vamos a tener, bueno, sí voy a, no se queda así. Tendríamos seno de n menos m pi sobre 2 por n menos m más seno de n más m pi sobre 2 por n menos m menos seno de m menos n pi sobre 2 por n menos m más seno de menos n menos m pi sobre 2 por n menos m. ¿Ok? Ya haciendo la evaluación. Aquí lo importante que tenemos que notar, muchachos, es que n y m son números naturales. Entonces, al final, restar uno de otro siempre me va a dar un número natural. Y acabamos de ver que un múltiplo entero de pi, o sea, el seno de un múltiplo entero de pi siempre me da 0. Entonces, si n y m son naturales, es decir, son 1, 2, 3, 4, 5, restarlos o sumarlos me va a dar un número entero. Puede que sea positivo o puede que sea negativo, pero al final es un número entero. Y todos los senos de un múltiplo entero de pi me van a dar 0. Por lo tanto, toda esta operación también me da 0. ¿Qué hicimos entonces? Teníamos un conjunto ¿sí? Teníamos un conjunto. Lo primero que hicimos fue verificar si la primera función con todas las demás era ortogonal. Y dijimos que sí. Y aquí nos quedó. ¿Sí? Luego, lo que hicimos fue verificar si cualquier otro par de funciones que no fueran la primera, por ejemplo, esta con esta, o esta con esta, o esta con esta, o cualquier otra de las demás, cualquier otro par de funciones que no fueran la primera, también eran ortogonales. Y pues acabamos de descubrir que sí lo es. Entonces, podemos nosotros decir que este conjunto completo es un conjunto ortogonal. Cualquier par de funciones que yo elija de este conjunto en el intervalo de menos pi a pi van a ser funciones ortogonales. ¿Se entiende? ¿O preguntas más bien?
Sí, maestra, sí se entiende. Maestro, todo bien. Sí. Bueno, muy bien. Ok. Existe. Permítame. Mm, se me trabó esto. Bueno, esto es, muchachos, la ortogonalidad de un conjunto con sí mismo. O sea, todas mis funciones son ortogonales, pero son ortogonales entre sí. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede si yo quisiera verificar si todo el conjunto es ortogonal con respecto a una función que no está dentro del conjunto? O sea, una función ajena. ¿Sí? A este conjunto, o más bien a esta función ajena, se le conoce como función peso. Entonces, básicamente, si yo tengo un conjunto de funciones, phi1, perdón, phi0, phi1, phi2, así sucesivamente. Si yo tengo un conjunto de funciones y por fuera de ese conjunto tengo otra función, le voy a llamar W, esta función se conoce como función peso. ¿Ok? Ahora, para saber si un conjunto, todo el conjunto completo, es ortogonal a una función peso, se tiene que plantear también un producto interno. Es decir, en un intervalo AB, ¿sí? Vamos a hacer la integral definida de la función peso con dos funciones distintas del conjunto. Si esto nos da 0, entonces se dice que el conjunto es ortogonal respecto a la función peso. ¿Sí? O sea, estoy agarrando todas las funciones que yo tengo y quiero ver si todas esas funciones van a ser ortogonales con una función de referencia. Esa función de referencia es la función peso. Entonces lo que hago es incluir la función peso, que en este caso le pusimos W, incluirla en el producto interno. Si esto me sigue dando 0, pues entonces todo el conjunto es ortogonal a la función peso en el intervalo definido. Maestra, Dígame. y gráficamente, ¿cómo se representa un conjunto ortogonal? No, es que ya es lo que les decía ahorita, o sea, pues ya depende de las funciones que estén tomando, pero no necesariamente tiene que tener algún tipo de, o sea, gráficamente no se ve de cierta forma, así como con los vectores, que los vectores ortogonales son perpendiculares, ya no queda aquí, o sea, ya la ortogonalidad de las funciones ya no es algo que se vea gráficamente. Ok. ¿Sí? Digo, porque, por ejemplo, las primeras dos funciones pues eran x cuadrada y x cúbicas, que son pues una parábola y una curva, ¿no? O sea, una cúbica, como una tipo S muy alargada. Pero las siguientes funciones fueron cosenos, que todos son, pues, con forma senoidal, ¿no? Entonces no necesariamente van a seguir un patrón gráfico, porque ya no se definen así. Ok. ¿Sí? Gracias. Bien. Ok. Ok. Entonces, muchachos, pues básicamente esto es el tema de conjuntos ortogonales. Lo que sí podemos hacer es un ejercicio de función peso. Déjenme buscar uno que no esté muy largo.
No va a depender mucho del conjunto. Así lo dejamos para no confundirlo, sino tener otro concepto que todavía no vamos a ver. Déjenme Estoy escribiendo algo.